El tema era la violencia social. Muy interesante, la verdad, lo que ¿Y qué nos está acabamos de pasando, escuchar Joaquín? de Pilar. No, yo abono a la teoría de que es un fenómeno muy complejo y creo que particularmente lo que nos está pasando, y no quisiera pecar de ingenuo en simplificarlo, pero lo que estamos viendo en la ciudad de Santa Fe son dos fenómenos, ¿no? Uno que decimos que viene de abajo y otro que viene de arriba. Uno de abajo tiene que ver fundamentalmente con las profundas desigualdades que existen, ¿sí? Una desigualdad que se manifiesta en lo económico, pero fundamentalmente se manifiesta en el acceso a las oportunidades, ¿no? Entonces vemos, por un lado, un país que crece y que torres y autos y consumo que avanza y amplios sectores que de eso son postergados. Eso genera una violencia simbólica muy fuerte. Y por otro lado vemos una violencia de arriba, ¿no? De la falta de ejemplos, en el cual dentro del ámbito político, pero también dentro del ámbito dirigencial en general, vos hablabas de los clubes, deportivos, la gente que tiene que representar instituciones, la gente que sale en un programa de televisión, la gente que tiene la responsabilidad de los medios. Hay un discurso de la confrontación, un discurso de la crispación, un discurso de blanco-negro, de llevar las cuestiones a los extremos. Entonces esta suma de desigualdades por abajo y de malo o falta de referencias positivas por arriba genera realmente un clima social en el cual en muchos sectores explota, ¿no? Explota en situaciones de violencia de género, explota en situaciones de violencia en el tránsito, explota porque la profesora le puso una mala nota a mi hijo en la escuela y va el padre a pedirle explicaciones a la profesora en vez de ver qué está pasando. Sí, no, en definitiva, señor director, nos había quedado pendiente la opinión de Robustelli sobre todo este tema de la violencia social. Y de paso vi que prestabas atención a esto. ¿Qué opinas de todo esto? No, pero voy a volver sobre algo que decía Joaquín, que me parece que es muy acertado, diciendo que esta cuestión de la violencia se genera desde abajo y se genera desde arriba. Y hay una cuestión también que es importante tomar en esto, desde las grandes desigualdades sociales, más los malos ejemplos que a veces se generan desde arriba, el rol de los medios de comunicación en el mundo moderno, que también generan muchísima violencia, con el agravante de una publicidad que cada vez es más ofensiva en relación a algo que decía Pilar Sordo, que son los sexos, ¿no es cierto? Y que me parece que es interesante rever algunas cuestiones que ya la Iglesia Católica lo ha puesto en infinidad de documentos, y si uno busca la encíclica sobre la publicidad va a encontrar cómo ya el Papa Juan Pablo II decía: esta violencia de abajo y esta violencia de arriba tienen los medios de comunicación mucho que ver porque la potencian, y es un poco lo que decía Pilar, en el sentido de que las cuestiones hoy se están potenciando mucho más porque aparecen en los medios. Decías... No, coincido plenamente. Digo, hay que potenciar los buenos ejemplos, ¿sí? Y creo que hay muchísimos en la provincia de Santa Fe, muchos espacios. Nosotros venimos ahora de una experiencia maravillosa que son las Olimpiadas Santafesinas, que se anotaron 60.000 pibes de entre 12 y 18 años a competir sanamente, a divertirse, a hacer deporte, música, y tal vez eso no ocupa tanto espacio en los medios de comunicación como ocupan las malas noticias. Entonces digo, también nosotros como sociedad, digo, lo bueno que tenemos, potenciarlo, jerarquizarlo, poder mostrarlo, porque realmente estamos en un momento muy complejo. Y no es una cuestión... en las capas sociales más humildes, las que se llaman vulnerables, meter todo esto, el deporte, la música, ¿no? Que, sí, Darío, pero en todos los niveles, Darío, en todos los niveles. Porque, sí, porque también los hijos de los que tienen plata hacen desastres. Nosotros necesitamos una sociedad más integrada. Entonces, ¿me permiten? Las redes sociales también potencian a veces la violencia, ¿no? Muchísimo. Se potencia un discurso que a veces es violento porque se dan enfrentamientos, pero creo que no es el tema más grave. El tema más grave es lo que se produce dentro de la sociedad, por ejemplo, en las grandes manifestaciones, lo que genera el fútbol. Es decir, lo que genera el fútbol no solo en el espectáculo, sino en la salida, y lo que generan los grandes espectáculos, que si nos fijamos, ocurre en el deporte, un poco lo que vos decías recién, no ocurre con los chicos, pero ocurre en el deporte de los grandes, no ocurre en los espectáculos culturales. En esta ciudad hay espectáculos culturales, tanto en la Redonda como en otro lugar, que juntan miles de personas, y evidentemente no se produce
ningún conflicto social de ninguna especie. Los conflictos sociales muchas veces se producen en aquellos lugares donde realmente hay grandes antinomias que no las hemos podido superar a lo largo del tiempo. El choque de culturas, ¿no? De la gente que viene de la barriada profunda al centro y se encuentran aquí, ¿cómo lo...? No, nosotros lo que entendemos es que en esto no hay que estigmatizar, ¿no? Lo que vemos claramente es que hay hechos de violencia dentro de los muros de los countries, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que nosotros tenemos que entender es que como sociedad, lo que estamos hablando es cómo convivimos. Y eso de uno puede ser muy humilde o tener mucho dinero, pero su vínculo con la comunidad, con los vecinos. En todo caso será distinta la violencia, pero es violencia al fin del que tiene mucho dinero. Así es. Es como el que se droga. El pobre se droga con Paco, el rico con cocaína de la buena. Y lo que estamos hablando, en definitiva son de las oportunidades que tiene cada santafesino para poder desarrollarse. Señores.